Muchas gracias, Juan Pablo. Le agradezco la presencia y la invitación que nos hiciera la Facultad de Economía, el conducto Leonardo, el doctor Leonardo Romerí, y por supuesto el aprecio personal a la señora Beteta, presidenta de la Fundación Beteta, justamente, para que junto con el Colegio Nacional de Economistas pudiéramos escuchar los planteamientos de los jóvenes y los investigadores de diferentes universidades del país en cuanto a un planteamiento de propuestas sobre reforma hacendaria, mismo que aquí ya se han dado dos reconocimientos de vida. Yo escuché con atención el planteamiento de Daisy y Adriana de León, del Museo Guadalajara, y de Carlos Baeza también. Por lo tanto, los saludo además a Carlos Baeza, amigo nuestro, expresidente del Colegio Nacional de Economistas, y también, ciertamente, Juan Pablo Arroyo, expresidente del Colegio Nacional de Economistas. Creo que es un motivo muy interesante, muy importante, en un momento en que justamente se está debatiendo y se va a debatir pronto en el seno del Congreso, Cámara de Diputados particularmente, una propuesta de reforma hacendaria, pero particularmente en la parte tributaria. Hasta donde tengo entendido, en el Senado se presenta mañana el tratamiento, pero se envía en forma inmediata por parte de la mesa directiva del Senado a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, porque nosotros, como lo establece la Constitución, somos Cámara de origen en materia tributaria. Entonces tendríamos que discutirlo en el seno de la Comisión de Hacienda, donde yo participo tanto en la misma como en la Comisión de Presupuesto. Durante muchos años de mi vida profesional he trabajado justamente en los temas hacendarios, presupuestarios y financieros, tanto en mi vida académica como en mi vida pública y en mi vida privada de consultor en la materia. Siempre he dicho yo que la madre de todas las reformas debe ser justamente una reforma hacendaria. ¿Por qué? México, la carga fiscal, como aquí se ha mencionado, es una de las más bajas, no solo de América Latina, sino de la mayoría de los países del mundo desarrollado, emergente o de los miembros de la OECD. Solamente tenemos algo menos del 11%, 10.5% de carga tributaria en materia fiscal desde el punto de vista de lo que es el gobierno federal, y alrededor de 7 puntos adicionales que nos da el petróleo con año. Tenemos las finanzas públicas petrolizadas, y es algo que no debemos de cambiar ya, porque al final de cuentas el petróleo es un recurso no renovable. Pero lo más importante es que muchos analistas, y aquí en alguna medida lo señaló Carlos Baeza, establecen que mínimamente debiéramos tener alrededor de 10 puntos porcentuales de PIB adicionales para poder financiar nuestras necesidades como país. Fíjense ustedes, si hacemos un recorrido rápido, ¿de dónde saldrían esos 10? ¿De dónde se destinarían, mejor dicho? Cuando recorremos el país vemos la enorme necesidad que tienen los estados y los municipios para atender los servicios públicos. A cualquier poblado, pequeña ciudad, mediana ciudad o gran ciudad de cualquier estado de la República, vemos servicios públicos insuficientes en materia de servicios de agua potable, calidad de alimentación, parques, jardines, todo, alumbrado público, etcétera, etcétera, etcétera. A donde vayan ustedes. ¿Por qué? Porque no existe recurso suficiente, no solo desde el punto de vista de los estados y municipios, sino a nivel nacional. Se requiere una enorme cantidad de recursos para la infraestructura pública, la infraestructura productiva, que eleve la competencia y la competitividad de nuestro país. No lo tenemos tampoco, entonces se requiere una buena cantidad. ¿Cuánto? Yo estimo alrededor de 2 puntos porcentuales adicionales de lo que estamos destinando, por lo menos, en el gasto público en ese sentido. Requerimos para la educación. Acabamos de aprobar en la Cámara de Diputados, que está por aprobarse en el Senado, una reforma constitucional para poner como obligatorio
la educación media superior, y eso cuesta alrededor de 110,000 millones de pesos, más que, por razones obvias, la pusimos en un periodo de 10 años para su solventación, pero estamos hablando de casi un punto porcentual solamente en el tema de la educación media superior. Evidentemente, las universidades públicas del país requieren cantidades crecientes de recursos. Lo hemos venido apoyando. Yo soy de los que creo que la universidad pública hay que apoyarla. Yo, como secretario de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, he venido apoyando esa circunstancia al propio UNAM este año, los años anteriores, y a todas las universidades, porque somos universitarios, sabemos las necesidades que tienen las universidades públicas, sobre todo los jóvenes que no alcanzan a estudiar. Luego tenemos el tema de la salud. Tenemos una enorme deficiencia en materia de salud, enorme deficiencia en materia de hospitales, centros de atención a lo largo y lo ancho de la República, pero sobre todo en el seguro social y en la población, para atender la población abierta. Tenemos grandes necesidades en materia de seguridad pública, que es uno de los grandes males que tenemos en nuestro país. Ciertamente, nomás en centros penitenciarios adecuados, están abarrotadas las cárceles. El fuero federal está sobredimensionando el fuero común. En el estado de la frontera norte, donde yo soy, vemos las cárceles locales que el fuero federal, que es la delincuencia organizada y el narcotráfico, llenan las mismas, y eso cae con cargo a los gobiernos locales, fundamentalmente porque lo que se llama el socorro de ley es verdaderamente insuficiente para atender las necesidades. En fin, las necesidades de seguridad pública de todo tipo, preparación de policías, etcétera, etcétera, cantidad. Si lo vamos sumando, las necesidades del país son más o menos como 10 puntos porcentuales. 10 puntos porcentuales a valores actuales es 1.300.000 millones de pesos, o tanto de lo que recarga actualmente la carga fiscal solamente en materia federal. ¿Cómo hacerle? Ese es el punto. ¿Cómo hacerle? Es un poco lo que aquí muy bien explicaba Carlos Loaiza. Se requiere dar pasos. Difícilmente en México de hoy, si no crece, no se amplía el pastel fiscal. Si no crece, no hay generación de empleo. La pobreza que tenemos hoy por hoy de 55 millones de mexicanos, que es la mitad de nuestra población, no se va a batir con programas asistencialistas y focalizados como los que hemos tenido en los últimos años. Se va a atender con crecimiento económico y con generación de empleo bien remunerado y productivo. Pero la mitad de la población, o la mitad de nuestra economía es informal. Entonces, ¿cómo conciliamos todos estos grandes deficiencias, huecos, que no hemos podido resolver en los últimos años? Ciertamente, también es cierto que siempre lo hemos venido politizando el tema de una reforma central. Hace 30 años, justamente, en 1978 se legisló, cuando se cambió el IVA, antes el impuesto sobre ingresos mercantiles, y lo que era la ley de coordinación fiscal vigente, se legisló en 1978 para entrar en vigencia en 1980, o sea, un año y medio antes de su mes, para que se preparara no solo los contribuyentes, sino el propio Estado, el gobierno o los gobiernos, para poder acomodar sus sistemas. Eso es lo que está proponiendo. Y una reforma de esta naturaleza se le quite el tinte político, o despolitizarlo lo más que se pueda. Segundo, que es de vigencia en el 2013, pero legislarlo de hoy. Pero sobre todo, un planteamiento que sea recaudar más, quitando impuestos, bajando tasas, y que todo el mundo pague. Ese es el planteamiento que en alguna medida, de forma muy descriptiva, hizo Carlos en sus láminas que presentó. Quitar impuestos, bajar tasas, recaudar más y que todo el mundo pague. ¿Cómo aparentemente se dirime esta polémica de bajar impuestos y tasas y recaudar más? Pues justamente por eso, porque al ampliar la base, eliminando regímenes y excepciones, quitando, estimulando un sistema de impuesto al control para que el consumidor se obligue a sí mismo a pedir una factura
el comerciante y que sea devolutivo un 3%. En otros países como América Latina existe más o menos una cosa similar. En Brasil, o en Argentina, o en Chile, y yo acabo de estar por allá, veía que hay allá lo que aquí fue en algún momento el boletazo, no sé si se acuerdan usted, o sea, ahí estimulan a la población a pedir recibos de una tómbola, premios, autos, de una serie de cosas por eso. Y entonces ya los chilenos, los argentinos sobre todo, y en Brasil, en el Estado paulista, tienen estímulos de naturaleza que están obligando, se convierten en consumidores y se convierten en un fiscalizador. Entonces obligas a la población a que pida recibos, entonces empiezas a formalizar la economía y empiezas a eliminar los huecos que se tienen, por un lado, pero sobre todo aumentas la eficiencia y la eficacia recaudadora. Un poco en ese sentido, justamente está la propuesta. Mucho de lo que aquí se planteó. Y bueno, bajas tasas del 16 al 13, es una modificación que se hizo, no el 12, del 16 al 13, un impuesto de control, bajas tasas, quitas impuestos, en vez de 2 impuestos, ISR y IETU, haces uno solo, y las bondades fiscalizadoras del IETU se incorporan al impuesto de la renta al hacerlo en flujo efectivo, tributar el flujo efectivo más que delegado, es un impuesto de ingreso, literalmente, solamente, y estimula la inversión de los empresarios para poder invertir, porque incorporas no solo la inversión en sí misma, sino las tasas de interés, entonces estimula la inversión para que genere empleo. Entonces, bajas tasas, ya lo mencioné, bajas impuestos, haces uno solo, pues quitas un impuesto, y bajas las tasas de 30 al 25, impuestos sobre la renta de personas morales, porque tenemos que verlo a la luz de México en el mundo global. No podemos ocultar eso con un dedo. México está compitiendo en el mundo global, entonces es un punto muy importante. Y segundo, estableces, le quitas un poco la regresividad, si se puede llamar, del impuesto sobre la renta, al establecer una progresividad, particularmente a las personas físicas y a los profesionales de altos ingresos. Es decir, por ejemplo, hoy un profesional que gana 36,000 pesos aproximadamente paga el 30% de impuesto, lo mismo que que yo como diputado, o que Carlos Slim, que gana lo que pueda ganar, ¿no? Entonces, una persona que gana hasta 36,000 pesos paga la misma tasa, ¿no? Debe pagar más el que más gana, porque así lo establece la Constitución, precisamente. Por eso hay que llevar la progresividad del impuesto sobre la renta, y es lo que se está planteando. Y luego, en el caso del impuesto al valor agregado, le aplicas quita la tasa cero de aquellos que no son alimentos. ¿Por qué le vamos a seguir pagando alimentos? La medicina no se toca, queda igualito. El alimentos a estos señores que acabo de mencionar, pues que paguen IVA. ¿O por qué le vamos a decir a una persona que va a pagar un impuesto sobre consumo de un pantalón, voy a decir en este caso de un extremo, un pantalón que va a comprar, que vale 1,000 pesos para el pantalón, va a costar 150, y los 30 pesos del 3% correspondiente se le va a regresar en una tarjeta de crédito, se le va a regresar en una tarjeta de débito o en una cuenta fiscal. Entonces, por eso estimulan la formalización de la economía para darle el círculo virtuoso de la fiscalización y de la evasión y elusión fiscal. Entonces, son varias cosas. No se puede hacer todo de una sola manera. Es decir, esta propuesta implica más o menos el 2% del PIB adicional en materia de recaudación. Ya está calculado. Aquí Carlos sacó algunas láminas, pero no tenía todas las cosas que estoy diciendo, entonces lo voy a platicar con él para que corrija sus láminas. Pero entonces, vale 2 puntos porcentuales, más o menos, el ingreso adicional, que son 260,000 millones de dólares adicionales, sin considerar la eficiencia recaudadora. ¿No la estamos considerando?
porque la eficiencia recaudatoria no la estamos estimando, porque eso se va a dar en el proceso mismo de la formalización de la economía. Y se está planteando que sea hasta el 2013 para permitir que la Secretaría de Hacienda, vamos a decir, trabaje en el sistema de cómo le va a devolver a un consumidor ese 3% por tiempo. Y se intenta que sea a los 8 días. Uno va y compra pantalón, 150 16% o 150 de IVA, para hacerlo más fácil. Si ingresa, el 12% iría a la Secretaría de Hacienda y el 3% a una cuenta que uno le va a dar al comerciante. Mi cuenta fiscal es tal. Entonces se establecen los sistemas de forma tal que en el siglo XXI pues, es muy fácil de hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos que mostrar a la Secretaría de Hacienda que ligue los sistemas de, digamos, bancarios, recaudatorios, con algo que no cruza tampoco. La cuenta fiscal del Seguro Social tampoco está empatada. Lo estamos obligando a que el empate con el programa del primer empleo que se publicó el año pasado, justamente en la obligación del impuesto de la renta. Entonces estamos obligando al gobierno federal a que establezca los sistemas electrónicos debidos para empezar a evitar la evasión y elusión fiscal. Eso es lo que nosotros hacemos, lo que yo, en mi caso, como legislador, hago yo en la Cámara de Diputados. Durante 30 años más he trabajado con ustedes. Yo soy de la Universidad de Guadalajara, por eso me digo paisano, porque ahí estudié, pero soy sonorense. En aquel tiempo no había más que otra. O venirse aquí a la Ciudad de México a la UNAM, o irse a Guadalajara, o irse al Tecnológico de Monterrey. Yo opté por irme a la Universidad de Guadalajara, a la cual, igual que ustedes, me siento muy orgulloso de ser egresado de la UDG. Sin embargo, yo creo que todos estamos en lo mismo. Necesitamos cambiar un sistema que nos dé más recursos para destinarlos a un México que requiere crecer para generar recursos. Necesitamos establecer mecanismos nuevos para poder determinar un cambio de modelo. Por eso, en el Colegio Nacional de Economistas estamos haciendo foros regionales, vamos a hacer 10, ya llevamos 3, y 3 foros nacionales para que hacia fin de año podamos tener un documento consensado. Ahí voy a invitar a Carlos, que había platicado con él, para que estas propuestas en 4 temas: en materia de desarrollo social, la política social de Estado; segundo tema es en materia de un nuevo arreglo en materia de las haciendas públicas, de los tesoros del gobierno; un tercer tema es una reforma de la política monetaria y financiera, crediticia, incluyendo algunos temas de la banca central, como ya lo mencionó Adrián; y cuarto, sobre la política de fomento económico. En México, el artículo 25 y 26 de la Constitución establece al Estado mexicano como el promotor del desarrollo económico en un sistema de economía mixta, con la participación del sector privado, público y social, y durante los últimos años, desafortunadamente, es letra muerta para los que están gobernando. ¿Por qué? Porque han privilegiado las decisiones del mercado sobre las decisiones del Estado y de los mexicanos. Yo soy de lo que propongo rescatar lo que dice la Constitución y un cambio de modelo para buscar lo que está ahorita debatiéndose en el mundo: qué tanto Estado y qué tanto mercado. Hoy el mundo está debatiendo. Eso es algo que tenemos que discutir nosotros en el colegio, y lo estamos haciendo porque el mundo ya nos demostró que el mercado no está resolviendo los problemas nacionales de los países que tuvieron crisis durante el 2008 y el 2009. Nosotros fuimos beneficiarios, por llamarlo de una forma, de un gran problema de Estados Unidos, que provocó que mientras Estados Unidos cayó al menos poco menos del 1%, nosotros nos caímos al menos 6.5%. Cuando Estados Unidos crece, nosotros crecemos un poquito más, pero cuando Estados Unidos decrece, nosotros decrecemos mucho más, porque somos un país dependiente de un mercado abierto, de un mundo abierto, donde el 85% todavía de nuestro comercio exterior sigue siendo dependiente de Estados Unidos, y no estamos valorando otras circunstancias del mundo global en el que estamos viviendo. Por eso yo propongo un cambio de modelo de desarrollo económico, donde nosotros los mexicanos, los economistas de todas las corrientes y pensamientos a nivel nacional, podamos construir un documento de consenso
con los empresarios, con los industriales, con los gremios profesionales, todos los gremios profesionales, los académicos de todo el país, que podamos hacerlo para poder construir esta propuesta, donde digamos, este es el país que queremos los mexicanos para los próximos 25 y 30 años. Eso es lo que yo estoy haciendo, y yo como presidente del colegio estoy comprometido, propuse un nuevo modelo de desarrollo económico para México y lo estamos discutiendo. Por eso la participación de ustedes, economistas, como estudiantes, como pensadores, de investigadores tan capaces, tan brillantes como los que aquí se han expresado, son tomados en cuenta, y yo, en mi calidad de legislador, estaré atento justamente a todos los planteamientos, ideas y la pluralidad que marca el Colegio Nacional de Economistas. Y yo, como legislador, aunque promuevo un problema de un partido político, siempre he estado abierto a la opinión de todas las corrientes de pensamiento. Muchas gracias.